Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Un cristiano descarriado y compartiremos el cuarto tema, En desacuerdo con Dios. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy Arley García, líder de la iglesia, quien responderá a este interesante tema. Buenos días, Arley, ¿cómo está? Oscar, muy buenos días y a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga, esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Tú nos creaste para alabar. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y le informamos que Radio Primavera está estrenando el sistema de video en vivo, así que usted nuevamente puede escucharnos por la página web de Radio Primavera ingresando a través de su buscador. Bueno, así que, querido oyente, usted nos puede escuchar nuevamente, puede descargar el app de Radio Primavera para que nos escuche a través de sus sistemas móviles, de su smartphone y también a través de internet. Usted puede escucharnos ingresando a radioprimavera.com o escribiendo en el buscador radioprimavera.com y allí nos puede escuchar cómodamente desde su hogar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Esta serie, Un cristiano descarriado, está basado en el libro del profeta Jonás. Arley, ¿podría hacer una pequeña recapitulación de los 3 temas vistos en esta serie? Claro, Oscar, el primer tema visto fue cuando te sales de la voluntad de Dios. Y según el capítulo 1 del profeta Jonás, concluimos que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, vienen tormentas. También cuando nos salimos de la voluntad de Dios, tenemos que asumir responsabilidades y también Dios nos hunde en lo profundo del océano. El segundo tema fue desde lo profundo del océano y aprendimos que así estemos desde lo profundo del océano, puedo orar. Y también el Señor me puede rescatar. Y el tercer tema visto fue el poder de la palabra de Dios y concluimos que la palabra de Dios da fe, arrepentimiento y conversión. Bueno, le pido el favor de leer el capítulo del libro de Jonás, base para desarrollar el cuarto tema de esta serie, En desacuerdo con Dios. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 4 de Jonás, pero iniciaré la lectura desde el final del capítulo 3, el verso 10, para comprender mejor el relato del capítulo 4. Dice Jonás capítulo 3, verso 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ahora sí, Jonás capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón para enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó.
Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: «Prefiero morir que seguir viviendo». Pero Dios le dijo a Jonás: «¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?». «Claro que la tengo», le respondió. «Me muero de rabia». El Señor le dijo: «Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?». Ale, ¿cuál es la idea principal o central de este pasaje bíblico, Jonás capítulo 4? Oscar, frente al arrepentimiento de los ninivitas, Jonás se puso furioso con Dios, quien por medio de una lección quiso que el profeta entrara en razón del porqué de su misericordia. Así que lo que nos enseña el capítulo 4 del libro de Jonás es lo siguiente: ponerme en desacuerdo con Dios me expone a graves y grandes peligros. ¿Qué principios teológicos se pueden extraer de este texto? Es decir, principios que se cumplen o se aplican en cualquier persona y en cualquier tiempo. Muy bien, le voy a nombrar algunos. El primero de ellos es: el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Es decir, así yo no me parezca, no, lo que Dios ha dicho lo cumple. Otro principio que sale del pasaje es que la furia enceguece al hombre y no lo lleva a medir las consecuencias de lo que dice, de lo que hace. Otro principio: Dios controla la naturaleza. Nuestro Señor es todopoderoso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. Él tiene poder y autoridad sobre toda la naturaleza. Los mares, los animales, todo tiene control sobre estos aspectos que a veces consideramos que son parte de la evolución. Sí, no, el Señor es todopoderoso, Él fue el que los hizo, Oscar. Otro principio: la obstinación nos lleva a ser insolentes con Dios. Y ahí hay que tener bastante cuidado, nuestras palabras y nuestras acciones, cómo nos referimos a Dios. Podemos llegar a ser insolentes con el Señor. Y un último principio que podemos sacar de este pasaje es que Dios es compasivo con comunidades, pero también con individuos. Qué paciencia la del Señor con la de Jonás, ¿no? Bastante paciencia. Bueno, Arley, de acuerdo al relato de Jonás 4 y tomando la actitud del profeta como referencia, ¿qué conducta o mejor qué sentimientos puede experimentar alguien o un cristiano descarriado que está en desacuerdo con Dios? Bueno, lo primero que puede experimentar es que aquella persona puede llegar a airarse. Jonás capítulo 4 versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse. ¿Qué causó el disgusto de Jonás hasta el punto de enfurecerse, como dice el relato? El versículo 1 del capítulo 4 inicia con un pero, el cual debemos prestarle mucha atención. Pero este pero es un conector con el capítulo 3. Y recordemos que el último versículo del capítulo 3 dice lo siguiente: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Así que la furia y la ira de Jonás se dan porque Dios no descargó su ira sobre los ninivitas. Bueno, ¿y cómo respondió el profeta a Dios? Bueno, está ahí en ese desacuerdo entre Jonás con lo que hizo el Señor. Este profeta que es mezquino de la bondad de Dios se atreve a expresárselo al Señor mismo de la siguiente manera. Jonás capítulo 4 versículo 2. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Aquí se destapó la olla podrida. Jonás admite por primera vez en su libro el móvil oculto que lo había llevado a salirse de la voluntad de Dios. Él reconoce que no quiso ir a Nínive en la primera orden divina porque él no quería
que Dios perdonara a los ninivitas? Bueno, Arley, aquí surge una inquietud. Digamos, uno como predicador o un pastor espera la conversión de las personas a quienes pone su palabra. Pero vemos aquí en Jonás que él fue airado porque Dios sabía que los iba a perdonar. Eso es algo paradójico, ¿no le parece? Claro, o sea, es que uno piensa que alguien que lleva la palabra del Señor pues espera que aquellos que la escuchan se arrepienten, pero acá vemos en la actitud de este hombre que no quiere que aquellos ninivitas pues escuchen el mensaje del Señor. Él quiere es que aquellos ninivitas sean ajusticiados, sean allí exterminados de parte de Dios. Y es terrible cómo una persona puede llegar a endurecer su corazón a tal punto de no llevar el mensaje de Dios que puede salvar y transformar vidas. Pero, Oscar, yo pienso que Jonás se parece también tanto a nosotros que tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras manos y en ocasiones no lo llevamos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con la serie Un Cristiano Descarriado y el cuarto tema de esta serie, En Desacuerdo con Dios. Arley, si Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas, ¿cuál era su deseo entonces? Que los destruyera. O sea, cuando Dios le habló sobre su plan de destruir a los ninivitas, a Jonás le súper encantó la decisión del Señor. Pero cuando Dios le dijo que fuera y diera el anuncio de la destrucción, él se incomodó. Claro, Jonás sabía que Dios no enjuicia sin primero ofrecer la oportunidad de arrepentimiento. Es más, Jonás estaba seguro que si los ninivitas se arrepentían, Dios, que era compasivo, los perdonaría. A mí me pareció sorprendente que el conocimiento de Dios que tenía Jonás, ese conocimiento él lo quisiera usar para sus propios intereses personales, en lugar de usarlo para los propósitos de Dios. ¿Habrá hoy cristianos con la misma actitud de Jonás? ¿Habrá hoy pastores y predicadores que usan el conocimiento que tienen de Dios para sus intereses personales? ¿Existirán creyentes hoy que el conocimiento que tienen de Dios lo quieren usar para satisfacer sus deseos egoístas? ¿Qué piensa al respecto, Arley? Claro que sí, y no solo hay uno, hay muchos que viven de esta manera. Ven a Dios como el mago de la lámpara, es decir, quiere que el Señor, el Dios Todopoderoso, le cumpla sus deseos, esos intereses personales por encima de los designios de Dios. Pero Oscar, Dios siempre antepone sus buenos propósitos por encima de los nuestros. El Señor no va a decir, bueno, listo, hijo, lo que usted diga yo lo voy a hacer. No, la palabra del Señor, lo que el Señor ha dicho, Él lo cumple por encima de nuestra voluntad. Es que el Señor es soberano. Entonces aquí vemos a Jonás totalmente airado. Él no comparte con Dios esa decisión de perdonar a los ninivitas. Nosotros quizás pues no estemos en la misma circunstancia con Dios, pero el principio sigue siendo el mismo. Y bueno, pues, ¿y cuál es el principio? Cuando nos ponemos en desacuerdo con Dios, la ira comienza a dominarnos. Ese es el principio. Cuando yo no estoy de acuerdo con el Señor, bueno, la ira empieza a tomar el control de mi vida. Entonces, estimado oyente, le pregunto, ¿usted no ha compartido en su vida alguna decisión que el Señor tomó? ¿Y será que usted está ahí lidiando, batallando con las decisiones soberanas del Señor? ¿Será que hay algo que Dios en su soberanía hizo que a usted le incomodó bastante? Piense un momento en eso. ¿Qué acciones del Señor le han llevado a usted a airarse y a estar peleando? El Señor toma sus propias decisiones. El Señor es soberano. Otra pregunta, ¿está usted enojado con Dios? ¿Será que usted quisiera pedirle explicaciones a Dios por algo que Él hizo? Bueno, deberíamos en esta mañana examinar nuestro corazón
y mirar nuestra conducta, mirar si la ira está dominándonos a cada uno de nosotros. Arley, ¿qué acciones soberanas de Dios, como usted lo dice, digamos, podría Dios hacer en nosotros para, digamos, tratar con nuestra actitud airada hacia Él? Bueno, de manera práctica, de pronto usted, la acción soberana del Señor que dice que cada uno de nosotros debemos perdonar a quien nos hizo mal. Ay, no, pero es que aquella persona me hizo esto, pero la Escritura dice esto. No, estoy como en desacuerdo con el Señor. O de pronto el Señor también ha dicho que bendiga a otros mientras, el Señor puede llevar o bendecir a otros y a mí me tiene en escasez. Bueno, de pronto uno dice, no, pero el Señor, si esa persona es mala, esta persona actúa de esa manera y le va bien, y yo que creo en el Señor, no, estoy pasando por un tiempo de escasez. O de pronto otra aplicación, que usted lo va a llevar a airarse, que el Señor haya tomado la vida de un ser querido y usted esté peleando, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué Él? ¿Por qué aquella persona si yo la amaba tanto? O No aceptamos, nos cuesta mucho aceptar la pérdida de un ser querido. de un familiar, de un Muchas ser veces nos puede querido. llevar a resentirnos con Dios y a airarnos por no aceptar esa acción soberana de Dios en nuestras vidas. La voluntad del Señor, a airarnos y a ser bastante obstinados, a pelearle al Señor, utilizar palabras aún que deshonran a Dios. O de pronto que también haya permitido una traición. O que las cosas no me salgan como yo quisiera, o que no me sane a pesar de que he orado y me he sometido a un tratamiento médico. Señor, ¿por qué no me he sanado? ¿Por qué no estoy sano? Si he hecho esto, si he hecho aquello, Señor, si creo en ti. Bueno, que diga un rotundo no a aquello que anhelo tanto. O sea, anhelo algo y el Señor me dice no, eso no es. ¿Será que cada una de esas aplicaciones que les estoy diciendo lo ha llevado a usted a airarse? Medite un poco en eso. Arley, ¿qué consejo nos puede dar en este primer punto cuando estoy en desacuerdo con Dios? Bueno, le hago la siguiente pregunta. ¿Piensa seguir molesto y airado contra Dios y contra los demás? Por favor, no siga más con esa actitud. Así como cuando leemos el libro del profeta Jonás y vemos que este profeta se comportó como un niño caprichoso. Asimismo, nos vemos nosotros a los ojos de Dios y los demás cuando tercamente seguimos en una disputa con Dios por una de sus acciones soberanas. Basta ya, tenga paz en la soberanía de Dios y en toda la sabiduría del Señor. Por si no lo sabía, se lo recuerdo, Dios sabe lo que está haciendo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Leida, ahora hasta aquí hemos visto la primera acción que voy a realizar cuando estoy en desacuerdo con Dios, y es airarme o llenarme de ira, ¿no? ¿Cuál sería un segundo sentimiento que puede experimentar un cristiano descarriado que está en desacuerdo con Dios? Aquel cristiano puede deprimirse. El versículo número 3 del capítulo 4 de Jonás dice: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Una persona que sigue profundamente airada y molesta por situaciones que ella interpreta como molestas o ofensivas, inevitablemente caerá en depresión. Y uno de los síntomas de quien ha caído en depresión es el deseo de morirse. Vienen a él o a ella pensamientos que acarician la muerte como una mejor opción a la deplorable vida que llevan. En el caso del profeta Jonás, que tiene un rayito del temor de Dios, él no acaricia pensamientos suicidas, sino que tiene oraciones suicidas. Él es atrevido y le pide al Señor: quítame la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Para su fortuna, Dios no escuchó esa oración. ¿Qué razones tiene este profeta de Dios para morirse? Examinemos la razón de Jonás para querer morirse.
Como veíamos en el pasaje, Dios perdonó a los ninivitas debido a su arrepentimiento, debido a su conversión, debido a que creyeron el mensaje de aquel profeta que dio. Como ya hemos dicho, Nínive era la capital de Babilonia. Y este imperio se había caracterizado por sus invasiones crueles y despiadadas a muchas naciones, incluyendo a la nación de Israel. Así que Jonás siente un profundo desprecio por cada ninivita, por cada una de esas acciones crueles que ellos hacían. Entonces, desde la óptica de Jonás, cada ninivita merece morir. Toda Nínive merece ser destruida por Dios. Ese es el deseo de este profeta. Ese es el anhelo del profeta Jonás, que Nínive sea destruida por todo lo que ellos hacen. Así que la oración de Jonás es bastante caprichosa y con tintes depresivos. Así como si el profeta le hubiera dicho al Señor: ya que amas tanto a los ninivitas y los perdonaste, pues quítame a mí la vida. Como los prefiere a ellos, en mi lugar, ¿para qué vivo? Es que quien está deprimido piensa solo en sí mismo, y eso es algo que, o es una de las características de aquellas personas que están en depresión. O sea, está allí deprimido, piensa en su problema, piensa en lo que le está pasando solamente a él, y quiere que lo que aquella persona, su deseo, sus anhelos, quieren que se cumplan, a pesar de lo que Dios diga, a pesar de lo que Dios ha dicho. Pero vemos aquí a un profeta caprichoso, vemos a un profeta que está renegando, está peleando con Dios, con el Señor, al ver de que Dios perdona al que se arrepiente. Arley, usted dice acá una idea muy importante, un pensamiento muy importante, que es: quien está deprimido piensa solo en sí mismo. Y generalmente la persona deprimida muchas veces esto puede llevar al suicidio. Algunos han considerado, y lo considero muy pertinente, que el suicidio es una actitud bastante egoísta, porque solo se está pensando en sí mismo. Y vemos entonces el peligro de la depresión cuando yo estoy en desacuerdo con Dios, el peligro para mi vida emocional, para mi vida espiritual y aún para mi eternidad. Así que si alguien está en desacuerdo con Dios por algo que ha pasado en su vida, es una actitud que debe corregirse con urgencia. Claro, debe pedirle perdón al Señor por esos pensamientos suicidas y saber de que Dios es el que tiene la voluntad. Confiemos en el Señor, confiemos en la soberanía de Dios, confiemos en que Dios todo lo sabe, Él todo lo conoce. Nosotros no sabemos ni siquiera qué va a pasar en 30 segundos, en un minuto, ni en un día, pero el Señor sí. Entonces, ¿por qué no confiar en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que es todopoderoso? ¿Por qué no confiar en su soberanía, en las decisiones del Señor? Recordemos de que las decisiones del Señor, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.